Mi nombre es Alma Cabello Zamora, soy del grupo 607 de la Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Medicina. De parte de la materia de oncología, a cargo de la doctora María Cristina Ochoa Núñez, el día de hoy les voy a hablar sobre el génesis del cáncer. Génesis o carcinogénesis del cáncer. La carcinogénesis es el proceso mediante el cual células normales se transforman en células malignas. Nuestro organismo está compuesto por 100 billones de células diferenciadas que cumplen funciones específicas y a excepción de las células del sistema nervioso central, sufren división celular controlada por un sistema estimulatorio y otro inhibitorio, los cuales son comandados por 23 cromosomas heredados de la madre o femeninos y 23 cromosomas del padre o masculinos. El material genético es ordenado en 4 bases: adenina, timina, guanina y citosina, que como peldaños de una escalera están soportados sobre una pentosa fosforilada, que es la desoxirribosa, formando un ácido nucleico denominado ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico. Al existir 2 hebras de ADN enrolladas sobre sí mismas, se acoplan la adenina con la timina y la guanina con la citosina, formando de esta manera verdaderamente pares de bases. Existen proteínas básicas denominadas histonas, que participan en la organización, o sea, en el empaquetamiento y función, o sea, es la transcripción del código genético dentro del núcleo. Cada célula dentro de sus 46 cromosomas alberga entre 30.000 y 40.000 genes, los cuales tienen un número variable de pares de bases, desde miles hasta millones. Cada gen posee sectores, que son los exones. Estos son reguladores de la transcripción del código a partir del gen hacia el citoplasma para la síntesis de proteínas estructurales o enzimáticas. Dicha transcripción se cumple a través del ARN, o sea, el ácido ribonucleico, donde el azúcar desoxirribosa es reemplazado por la ribosa y la base timina por el uracilo. Este ARN mensajero realiza la transducción del mensaje del núcleo ribosoma ubicado como orgánulo dentro del citoplasma celular. Allí se fabrica la proteína que cumplirá funciones específicas dentro y fuera de la célula. También existen zonas de ADN no codificadoras que se denominan intrones, como podemos observar en la imagen. Los microsatélites, estos son fragmentos cortos de ADN repetitivo que existen con todos los cromosomas. El número de microsatélites se ha vinculado al área de la carcinogénesis, dado que produce cierta inestabilidad del genoma. Cuando se produce el cáncer, algunos antígenos que solo son expresados en células primitivas pueden volverse a expresar y sirven como marcadores tumorales. Para esto se necesita la duplicación celular, que es llevado a cabo mediante el ciclo celular, que como sabemos consta de las siguientes fases. Fase G0, que es la que se encuentra en estado quiescente. Fase G1 o intervalo, la cual acopla los elementos necesarios para la duplicación de material genético. Esta tarda aproximadamente 9 horas. Fase S. En esta fase se cumple la duplicación del material genético. Tiempo aproximado 10 horas. Fase G2. La célula se prepara para la mitosis. Ya existen 2 cromátides. Se tarda 4.5 horas aproximadamente. Fase M. Mitosis. La célula madre da origen a 2 células hijas y citocénesis, que es la separación física del citoplasma en las células hijas durante la división celular. La pérdida de los puntos de control del ciclo conlleva el desarrollo del cáncer. Factores de riesgo en el desarrollo del cáncer. Un factor de riesgo es la circunstancia o situación asociada a mayor probabilidad de que en una persona se desarrolle una enfermedad u otro problema de salud. El estudio de Cortes es el que mejor identifica los factores de riesgo al ser observacional y prospectivo. Bueno, entre los factores de riesgo tenemos los carcinógenos. ¿Qué es un carcinógeno? Es aquel agente cuya administración a animales previamente no tratados conlleva un incremento en la incidencia de neoplasias malignas en comparación con la incidencia en animales de control no tratados. Vamos a hablar primero de los carcinógenos ambientales. La etiología del cáncer permanece indefinida. Sin embargo, considerable evidencia sugiere la influencia de factores ambientales y del estilo de vida, lo cual ha sido observado desde el siglo XVI. Von Hohenheim en 1700 asoció la minería al cáncer de pulmón. Él decía que probablemente era por el gas radón.
Hill en 1761 asoció el tabaco al cáncer de la cavidad nasal. Una, en 1894 asoció la exposición de la luz solar al cáncer de la piel. Entre otros factores tenemos los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son absorbidos por el cuerpo a través de la piel, pulmón y tracto gastrointestinal. Estos absorbidos por concentraciones de benzopireno en el aire u en alimentos asados, carnes ahumadas y pescado. Otras son las aminas aromáticas utilizadas en la industria química, textil y de cables eléctricos, como la naftilamina, toluidina, auramina o magenta. Estos demostraban un incremento de riesgo de cáncer de vejiga. Estas aminas son metabolizadas y excretadas mediante acetilización de N-acetiltransferidasa. Otras son las aflatoxinas, que han sido correlacionadas con altas incidencias de cáncer hepático, principalmente en Sahara, África y Asia. Estas son producidas por hongos Aspergillus flavus y Aspergillus parasíticos, que podrían contaminar maíz, cacahuates y arroz durante su crecimiento y desarrollo. Otro factor de riesgo es el tabaco, que se asocia a cáncer de pulmón en más del 85% de los casos, aunque también se ha asociado con un riesgo elevado a otros cánceres como son el cáncer de la cavidad oral, faringe, laringe, esófago, vejiga, pelvis renal y páncreas. El tabaquismo pasivo aumenta moderadamente el riesgo de incidencia y mortalidad del cáncer de pulmón. En México, el 10% de las personas mayores de 15 años son fumadoras, 11 millones según la ENA de 2008, y entre 18 y 16.4 millones de habitantes están expuestos al humo. En este caso, el humo de leña, según estudios. Sin embargo, un 15% de hombres y un 50% de mujeres desarrollan cáncer de pulmón sin haberse expuesto al humo del tabaco. La exposición al humo de leña, este es otro factor en cuestión del tabaco o del humo. Es otro factor, la exposición del humo de leña por más de 50 años, se ha relacionado con cáncer de pulmón en mujeres mexicanas no fumadoras. 20 afectadas en particular por cáncer de pulmón de tipo adenocarcinoma. En el Instituto Nacional de Cancerología, el 57.8% de 914 pacientes con cáncer de pulmón tienen antecedentes de tabaquismo y el 34.4% de exposición a humo de leña. Otro factor importante es la radiación ultravioleta UVB 280-320. Es un carcinógeno primario en nuestro medio ambiente y este principalmente causa cáncer de piel, melanoma y no melanoma, o sea, cáncer de células escamosas y células basales con una relación de 3:1. En los seres humanos con un incremento de riesgo del 3 al 5% anualmente en los Estados Unidos, siendo más susceptibles los de la piel clara, como son los blancos o albinos. Otro factor es la radiación ionizante, la causa de la muerte de Marie Curie. Ella murió a causa de esto. Se asoció a exposición a altas dosis de radiación, por lo que ha sido estudiada en diferentes poblaciones expuestas, como los supervivientes de la bomba de Japón, Belarus, Rusia y Ucrania. Accidente de Chernobyl, que fue ahí, reportado un riesgo relativo de YY para enfermedades hematológicas de 1.7, para tumores sólidos 0.33, para gliomas 1.37 para cáncer tiroides, 0.5 para mieloma múltiple, 2.6 para cáncer de pelvis renal y uréter, 1.1 para cáncer de vejiga y 1.6 para cáncer de mama. Los pacientes que reciben tratamiento con radioterapia 40-YI tienen 5 a 10 veces más riesgo de desarrollar un segundo cáncer primario, como el sarcoma primorfo indiferenciado, osteosarcoma, angiosarcoma, tiroides o mama, con un periodo de latencia de 12 años. El riesgo asociado a los estudios de imagen como la tomografía computarizada estándar como método de escrutinio en el cáncer de pulmón es de 215 por 100.000 habitantes, cifra que disminuye a 8.7 por 100.000 habitantes con la tomografía computarizada de baja dosis.
Según el Instituto Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, el IARC, ha clasificado como elementos no carcinógenos el aluminio, cobalto, cobre, hierro, níquel y zinc, mientras que el arsénico, cadmio, cromo y plomo se clasifican como elementos carcinógenos y no carcinógenos. También tenemos lo que es la exposición a asbesto, que es el amianto, que se encuentra en el 80% de los casos de mesotelioma maligno. El amianto está integrado por una familia de 6 fibras minerales que se clasifican en 2 subgrupos. Uno son los anfíboles, un grupo de fibras similares a agujas que incluye la amosita, que es asbesto marrón, la crocidolita, que es amianto azul, la antofilita, actinolita y tremolita. El grupo B es el serpentino, que consiste en crisotilo amianto blanco. En particular se considera que la crocidolita es el tipo de amianto más carcinógeno de todos estos. Entre los factores de riesgo que tenemos asociados a la ingesta de alimentos o infecciones, tenemos lo que es el alcohol y la nuez de betel, que se han asociado a riesgos de cáncer de la cavidad del esófago. El consumo de carnes rojas y grasa animal aumenta el riesgo de cáncer de mama. Se dio en una serie de estudios epidemiológicos en Malasia, Taiwán, Indonesia y China, y también asociado al cáncer colorectal. La cantidad de ingesta de grasa puede diferir por varios métodos de cocción. También la ingesta de alimentos salados se asocia al cáncer de estómago. La aflatoxina B1 asociada al cáncer de hígado y a un bajo consumo de frutas y verduras. También de igual manera el cáncer de mama y pulmón. De otras, también tenemos lo que es el Helicobacter pylori, virus de la hepatitis B y C y virus del papiloma humano, que son asociados con riesgo de cáncer de estómago, hígado y cervical, respectivamente. El IARC clasificó al Helicobacter pylori como carcinógeno humano del grupo 1 para linfoma mal y cáncer gástrico en 1994. Abundante evidencia epidemiológica sugiere que la erradicación del Helicobacter pylori es capaz de reducir este riesgo, especialmente en sujetos sin gastritis atrófica o metaplasia intestinal. También tenemos las infecciones por Clonorchis sinensis y Opisthorchis viverrini, que son considerados factores de riesgo por el cáncer de hígado, colangiocarcinoma y carcinoma hepatocelular. También tenemos lo que son las infecciones por VPH asociadas a esos factores de riesgo, como la enfermedad de transmisión sexual es un factor etiológico para desarrollar cánceres de cuello uterino. Se determina que un programa eficaz de vacunación podría ayudar a contrarrestar contra el VPH para las niñas y adolescentes, puede reducir la mortalidad del cáncer cervical en 80% como medida de precaución. Daño a ADN y cáncer. El daño a ADN por múltiples factores conlleva mecanismos de reparación. En 1980, Hannah Wald fue uno de los primeros en dar a conocer mecanismos de reparación del daño al ADN inducido por radiación ultravioleta en fibroblastos humanos. Ahora sabemos que existen mecanismos que reparan el daño del ADN como las vías NER, que son la reparación de escisión de nucleótidos, BER, reparación de escisión de bases, y MMR, reparación por mal apareamiento de bases, los cuales actúan de forma equilibrada de modo que en ausencia de uno lo sustituye otro. La respuesta de la célula del ADN dañado mediante estos sistemas de reparación es un proceso complejo de múltiples pasos que incluyen más de 20 proteínas. También tenemos lo que es el cáncer hereditario. A pesar de que el cáncer es considerado una enfermedad adquirida, existe evidencia de que los factores hereditarios también tienen cierto papel. Estas neoplasias son causadas por mutaciones de genes supresores de tumores que afectan a uno de los alelos de un gen mutado, lo que significa que una mutación puntual en el otro alelo provoca la aparición de la célula tumoral y posteriormente el carcinoma. Dentro de los carcinomas o ejemplos de los síndromes dentro del cáncer hereditario tenemos lo que es el síndrome de Lynch,
que es un padecimiento autosómico dominante caracterizado por la mutación de uno de los alelos que codifica proteínas reparadoras de ADN, MSH2, MLH1, MLH6, PMS1, PMS2, que predispone a cáncer colorectal hereditario no polipósico en 2 a 3% endometrio y en ovario. Dentro de estos ejemplos tenemos lo que son los pólipos, que es una adenomatosa familiar, resulta de la mutación germinal del gen APC y se caracteriza por múltiples pólipos potencialmente malignos en el colon. Otro es el síndrome de Carne-Strattakis, que es un síndrome autosómico dominante caracterizado por predisposición a tumor del estroma gastrointestinal y para gangliomas. Otro es el retinoblastoma, que es causado por mutación de la línea germinal del gen supresor de retinoblastoma, RB1. Se ha reportado de los pacientes con mutación de BRCA1 y BRCA2, que es historia familiar de cáncer de mama e historia personal de cáncer de mama. Tiene riesgo del 80% de padecer cáncer de mama contralateral y del 60% para cáncer de ovario. Y el último es el síndrome de Li-Fraumeni, que resulta de la mutación del gen TP53 y se caracteriza por riesgo de presentar osteosarcoma, leucemia, cáncer de mama, tumores del sistema nervioso central y adrenocortical. Antes de los 40 años se puede dar. Y por último hablaremos del sistema inmune, inflamación y cáncer. Tenemos que las células reguladoras son importantes en la homeostasis celular, ya que ejercen efectos supresores ante infecciones mediante contacto célula-célula o liberación de interleucina, como son la interleucina 2, interleucina 10, el factor de crecimiento transformante beta, la interleucina 35 y la activación de la vía PD1. Los neutrófilos son considerados la primera línea de defensa durante infecciones e inflamación, ejerciendo su acción mediante fagocitosis y enzimas antimicrobianas. Sin embargo, también se encuentran en el microambiente de diferentes neoplasias como resultado de quimiosinas que los atraen. Según la evidencia disponible hasta estos momentos, su presencia se asocia a un pobre pronóstico. Las enfermedades inflamatorias intestinales idiopáticas, como son la enfermedad de Crohn, tienen un riesgo de 2.5% a colitis ulcerativa crónica y un riesgo del 3.7%. Predispone a riesgo de desarrollo de cáncer colorectal durante 8 a 10 años después del diagnóstico. Un metaanálisis demostró un aumento de 4.5 veces el riesgo de cáncer colorectal en comparación con la población general. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.